El último fin de semana se generó este relevo en la conducción del movimiento político Revolución Ciudadana. Finalmente se confirmó la elección de Gabriela Rivadeneira Burbano como presidenta de esta organización política. Gabriela Rivadeneira dejó el país en 2019. Vamos a conversar con ella sobre estos 6 años y medio de ausencia del país y hoy ha decidido regresar para asumir esta elección, ¿no? Que implica un nuevo reto en lo político, de cara, sobre todo, a lo que se viene, que son las elecciones seccionales del próximo año. Gabriela, ¿cómo está usted? Bienvenida. Qué gusto. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Fabricio, Andrea, con todas y todos un saludo muy especial. Pues sí, después de años regresar acá, vernos, conversar, dialogar y sobre todo, pues enfrentar un momento muy duro que está viviendo el Ecuador, y yo creo que eso nos convoca a todas y todos. ¿Qué le hizo a usted regresar al país luego de 6 años? Justamente esa necesidad, digamos, tenemos... hoy vengo con la tarea expresa y absoluta de la reorganización de nuestra organización política. Quiero arrancar por ahí de pronto. Y en ese sentido, nuestras familias, nuestros hijos, pues viven en este país. Y realmente ver que todos los días se naturalizó el sicariato como forma absurda de naturalizar la muerte, las violencias, pues no puede ser de esa manera. Y yo creo que ahí sí las organizaciones políticas y sociales tenemos una responsabilidad frente a la ausencia de un gobierno. Es decir, no tenemos... Como siempre digo, Fabricio, esto es como norma básica de la física. Ningún espacio queda vacío. Si el territorio es abandonado por el gobierno, otro toma ese espacio. Y ese ha sido, en estos últimos años, el crimen organizado. Y eso debe tener también una respuesta. Y yo creo que ahí tenemos la responsabilidad muy fuerte del debate social, de la conexión con la ciudadanía. Y es eso lo que me motivó, es la conversación que tuvimos con quien conduce y lidera la Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa Delgado, en el sentido de tomar justamente este momento y esta etapa como una reconstrucción de la organización política. Usted nos decía, Gabriela, hay que hacer una reorganización de la Revolución Ciudadana. ¿Por dónde van a empezar? Hay muchas cosas, déjenme decirles que hay muchos espacios. Por ejemplo, uno de ellos es decirle, y aquí de una vez al Consejo Nacional Electoral, mucho más después de una consulta popular que rechazó que se nos retirara el presupuesto de los partidos. No puede ser que desde el 2022 nos recibamos, por ejemplo, lo que corresponde como organización partidaria en temas de presupuesto. Ese es un tema, pero más allá de eso, los territorios, nosotros somos una organización política que está organizada por territorios: comunal, parroquial, municipal, provincial y la nacional. Lo que hemos hecho hoy es una lista de unidad. Ese sentir queremos expresar en las provincias. Así que de aquí a 60 días vamos a hacer la convocatoria de todo lo que va a ser la reestructuración de las organizaciones territoriales. Eso va a demandar además que volvamos a conectarnos con esas bases. Mucha militancia que ha estado aislada y separada del movimiento, mucha otra a la que debemos convocar al movimiento. ¿Pero por qué esa militancia se aisló? Es decir, ¿cómo encontró primero al movimiento? ¿Cómo lo encontró? ¿Lo encontró desarticulado? ¿Encontró dividido? ¿Una militancia? Gente que no ha abandonado, no se ha desafiliado, pero marcó una distancia con la organización política. ¿Cómo lo encontró? Yo creo que además seguimos siendo la fuerza política más grande del país. Hay una militancia que ha resistido durante este tiempo, pero también, como yo digo, hay que abrazar a la militancia. Y en ese sentido, hay que dar espacios de participación. ¿Y eso no había ocurrido? Yo creo que existe en la medida en la que algunos dirigentes provinciales asumieron su rol de dirigencia. Esa es una de las cosas que tenemos que evaluar ahora. Pero hay otros donde definitivamente no se convocan a las autoridades locales. Tenemos alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas, juntas parroquiales, tienen que ser convocadas a las reuniones, pero también los colectivos, las colectivas, es decir, hay que volver a ser una unidad de esta organización. Pero varios de esos alcaldes y varios de esos prefectos resulta que desde la conducción nacional estaban recibiendo ataques, les han dicho tibios, les han acusado, se han puesto enojados hasta porque, le voy a poner un ejemplo, Leonardo Orlando en un acto oficial aparece almorzando con el presidente de la República y lo bombardearon con insultos. A Marcela Guiñaga en su momento, igualmente cuando era parte de la Revolución Ciudadana, lo mismo ha pasado con el alcalde de Quito, con el prefecto de Azuay. Llegaron a ese punto. ¿Usted cómo ve eso? Yo creo que la política cuenta tanto el fondo como las formas. Y eso es fundamental. Hoy acabamos de crear la Secretaría de Gobiernos Autónomos Descentralizados. Yo creo que ahí va a ser justamente el espacio donde con nuestras autoridades locales pues nos sentemos a reflexionar y también a tener línea y conducción política. Yo ayer hablé mucho en mi intervención sobre la ética. Y yo creo que la ética tiene que volver a ser una línea roja entre todas y todos nosotros. Y eso tiene que ver mucho con el fondo, por supuesto, porque es un principio, pero también con las formas. Es decir, no podemos seguir... en este país como si no pasa nada. El gobierno central debe millones a los gobiernos locales. Gobiernos locales que sabemos, Fabricio, cuando hemos pasado por la administración pública, que hay muchos gobiernos locales que tienen ingresos propios. La mayoría son dependientes absolutos de la asignación del Estado. E incluso los municipios tienen más capacidad de autogestión que las prefecturas, porque al final del día los municipios, por ejemplo, pueden recaudar impuesto predial, patentes, etcétera. No pasa con las prefecturas. Y municipios grandes, porque tienes la realidad de municipios que pequeños que también tienen mucha dependencia económica. No puede ser entonces que con una deuda tan grande nosotros sigamos haciendo como si nada pasa en este país. Esas son partes de la línea roja. Pero eso hay que llegar a un consenso. ¿Pero qué quiere decir eso, Gabriela, tal vez? No reunirse, por ejemplo, con el presidente Daniel Noboa, reunirse con ministros. ¿Qué es lo que quiere decir Yo eso? creo que hay que exigir al gobierno que cumpla. Y en el marco de esa exigencia tener reuniones. Pero no confundir eso con actos sociales.
Porque eso ya es otra cosa. Por eso es que la gente se confunde, por eso dice, pero si son lo mismo, pues. Y luego entonces venimos a manejar un discurso por ejemplo, un lado y por obviamente otro. es un acto oficial en donde un prefecto, una prefecta, un alcalde, una alcaldesa está con el presidente o con ministros de Estado, pero es un acto oficial. No se puede estigmatizar al alcalde o al No, prefecto. pero entonces el mensaje tiene que ser claro. ¿Y ahí quién es el Fondo que y falla? forma. Yo creo ¿Quién es el que, que falla? a ver, yo creo que por eso la Secretaría, y por eso nombro, el tener ahora ya una Secretaría de Gobierno. ¿Quién va a estar a cargo de esa secretaría? Bueno, ahora entra todo en construcción, lo acabamos de Ya. aprobar el día de ayer. O sea, recién la estructura, o sea, en el papel está. Ayer se acabó de Van a aprobar crear. en las reformas de los estatutos la creación de 2 secretarías en realidad, una Secretaría de Gobiernos Autónomos Descentralizados y una Secretaría de las Culturas, lo cual me parece absoluta y totalmente pertinente. Pero en el tema de los gobiernos locales, yo decía ayer, ese es el espacio de reflexión, de conversación y también de línea conductual. Y en ese sentido, la invitación. Yo digo, ¿qué es lo que le diferencia al ciudadano ciudadana llegar a un territorio gobernado por un gobierno de la Revolución Ciudadana, a diferencia de uno que tiene abandono total? Esas deberían ser los temas de debate, ¿me refiero? Bueno, y si un alcalde o alcaldesa no tiene recursos porque tiene meses impagos que no puede siquiera sostener a su personal, ese tiene que ser una línea de acción. Entonces yo creo que esos son los espacios que nos van a permitir ir justamente, porque además lo que no me parece es que se convierta en un tema público, temas que son internos de una organización, cuando afuera la gente está muriendo del hambre, cuando afuera nos están matando. Pero el problema es que Entonces, cuando desde la propia organización se hace público esto, que como bien dice usted, los trapos sucios deberían lavarse en casa, pero desde la propia organización se hace público muchas veces eso. bueno, ¿Sí o ahora, no? ayer arrancó una nueva directiva nacional. Yo creo que esa directiva sí hicimos mucho esfuerzo para que la unidad sea una de las consignas. Pues ese es el reto también, no solamente sostener la unidad, sino ampliar. Y en ese sentido, pues vamos, esta semana tenemos bastante trabajo, porque además cada una de las secretarías tiene que presentar su plan de trabajo. Tenemos Secretaría de Juventudes, de Mujeres, de Acción Territorial. Y una de las cosas que anuncié con absoluta claridad es que no puede ser que la formación sea esporádica o que ya tengamos una charla y ya sea formatoria. Las organizaciones políticas, Fabricio, históricamente han tenido la tarea de la formación de cuadros. ¿Cómo llegamos a una elección si no garantizamos que esos cuadros tengan una mínima formación de administración pública, de planificación, de manejo del presupuesto, como también de principios, como también de herramientas de participación ciudadana? Entonces, bueno, tenemos bastante tarea porque además se nos acerca exactamente la elección de los gobiernos locales y yo creo que hay que ir de manera simultánea en varias líneas de acción. Esto quiere decir cambiar el marketing por la comunicación política, esto quiere decir una escuela permanente de cuadros y sistemática, esto quiere decir reconocimiento de estructuras territoriales con una metodología adecuada para el tema de fortalecimiento de una democracia interna, no una democracia liberal como la que estamos acostumbrados, sino una democracia participativa, desde abajo. Esto que puede sonar muy utópico y todo, es lo que hemos estado debatiendo en América Latina en los últimos años. Yo he mantenido ahí mi activismo muy fuerte. Es lo que se está haciendo en México, por ejemplo, que traigo la experiencia más reciente, donde estaba además como funcionaria pública sirviendo en el área de mujeres. Entonces yo creo que hay muchas herramientas que debemos retomar y muchas otras que se deben convocar. Por eso yo decía a la Secretaría de las Culturas cuánto bien nos hace. La generación Z, las nuevas generaciones, no se encuentran más allá y uno de los riesgos que corremos es que se encuentren más con las expresiones de violencia que con las expresiones de construcción de una sociedad en paz, de reivindicar la dignidad. Pero eso no les vamos a llevar con una charla filosófica de la política. La música, el deporte, el ambientalismo, el animalismo en zonas urbanas, son temas fundamentales y yo creo que ahí tenemos mucha militancia también activa. La cosa es cómo dar tareas justamente para que la organización pueda representar y ser justamente ese espacio de encuentro social y ciudadano. Quiero volver un poco a esta coordinación con el gobierno central que ahora mismo no se ve de parte de muchos gobiernos locales. Y quiero referirme también a un mensaje que acá nos pone una oyente y nos dice, Anachul de 4704 nos dice, son muy buenas las reflexiones, pero esta distancia entre gobierno, municipio, etcétera, el único perjudicado es el ciudadano Sí, por supuesto. ecuatoriano. ¿Cómo hacer entonces que haya esta coordinación? Bueno, primero es un llamado al gobierno. El gobierno tiene que cumplir con lo que le corresponde. Si queremos que las autoridades locales en territorio tengan presupuesto para trabajar en lo que le corresponde, pues el gobierno tiene que hacer lo suyo. El problema es que también el gobierno boicotea a gobiernos justamente de la Revolución Ciudadana para evitar que esos gobiernos puedan ser exitosos y en ese sentido lo vemos todo en código electoral. Yo creo que ese también es un problema y que tenemos que debatirlo. Por supuesto que las elecciones son fundamentales. Ahí está la disputa de los espacios de administración y de transformación territorial. Ahí está la disputa del poder. Tal cual. Para eso es la política. Gabriela, Pero en ese sentido, cada uno tiene que cumplir su rol. Y no puede ser que el gobierno, que además es un gobierno ilegítimo y ausente del territorio, no cumpla con los gobiernos locales. Yo les decía ayer en la convención, una de las tareas debería ser movilizaciones de la población hacia las gobernaciones, hacia el gobierno central. Exigir solamente que se cumpla lo que dice la ley, asignación presupuestaria. O sea, si cada uno empieza a cumplir lo que le corresponde, los gobiernos locales van a poder hacer lo que les corresponde. Y en este sentido, creo que hay que llamar también a la madurez política y elevar el nivel del debate Usted político. ha dicho regresar a ver a la militancia. A ver, si uno hace una mirada retrospectiva a lo que ha pasado en los últimos años,
Hay un segmento de la militancia descontenta porque no ha sido tomado en cuenta en la toma de decisiones, porque es verdad, no ha sido tomado en cuenta y así lo han dicho en los procesos de formación, porque resulta que de pronto electoralmente ponen a ciertos personajes en las listas y esos personajes una vez electos resulta que les dan la espalda. Y tal vez los casos más emblemáticos en la Asamblea Nacional en los últimos tiempos están encarnados en dos personajes, Sergio Peña y Yajair Urresta. ¿Qué pasó allí? Es decir, se asume la autocrítica de la forma como estaban siendo integradas las listas de candidatos, Gabriela, y qué va a cambiar para, por ejemplo, la próxima elección, que es la seccional. Mira, Fabricio, siempre y desde el 2017 que tuvimos la ruptura y el inicio de esta historia dramática para el país, nosotros siempre decíamos, a nosotros nos preguntaban cómo reaccionar ante la traición y nosotros decíamos, pero eso deberían contestar los que traicionan. Uno, pues confía en la voluntad, en la palabra, en lo que ves, en la experiencia. Y ya nos hemos demostrado entonces que por más que puedas demostrar o por más que puedas ver a una persona, esa persona siempre va a tener la opción de la traición y es lo que han optado muchos y muchas durante los últimos años. Pero admiten que se equivocaron. Pues por supuesto si hay que hay esa equivocaciones. autocrítica. Por supuesto. Yo creo que esa es una de las cosas que demanda además, una cosa de la que yo estoy muy contenta y muy optimista, que es que hoy en el Consejo de Ética y Disciplina del Movimiento lo asume Gustavo Yalc. Y yo, bueno, hemos tenido varias conversaciones con Gustavo y una de las cosas es justamente cómo mejorar los mecanismos para tener una identificación previa de quiénes son nuestros representantes, señalando que no podemos ser los traicionados, los responsables de la traición. Hay mecanismos que nos pueden permitir, por supuesto, tener mejores elecciones. Escuchar a las bases, yo creo que es uno de los temas que siempre nos hemos reclamado. Yo fui secretaria de Alianza País un tiempo, fui militante, bueno, tuve varias representaciones en la organización política en esos tiempos y decíamos siempre estábamos muy cerca. Fabricio mismo fue testigo de que desde la Asamblea incluso siempre manteníamos cercanía con la gente en territorio. Eso es lo que debemos volver a hacer. Y yo creo que ahí está la escucha, pero ahí también está la identificación de cuadros. Yo creo que la renovación no solamente es una renovación por decir renovación, o sea, por mostrar un rostro diferente, un rostro nuevo. No, la renovación también es la renovación del proyecto político que apuesta a la recuperación de principios básicos, pero que también presenta nuevas metodologías y herramientas para el trabajo social, porque no somos los mismos. La sociedad está cambiando de manera acelerada. La tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, hace que pensemos incluso de manera diferente. Hay una disputa cognitiva. Ahí entonces la organización política también tiene que moldearse. Y yo creo que en ese sentido hay muchas capacidades que traemos y mucha convocatoria a capacidades locales para que sea ese nuestro punto de inflexión. Pero insisto, esto es un tema muy interno. Ahora, el tema es cómo este tema interno nos permite enfrentar los temas país. Yo decía en algún momento, en el extinto Alianza País hace muchos años, conformamos, por ejemplo, los comités de fiscalización social a través de los sistemas de salud. Y eso éramos gobierno. Pero los usuarios tenían la posibilidad de armar sus propios comités de fiscalización frente al sistema de salud. No puede ser que hoy las filas de salud sean interminables, que no tengamos medicamentos, que no tengamos medicina, que a una madre le entreguen el cuerpo de su hijo en una caja de cartón. Ahí es donde deberíamos entonces activarnos. ¿Qué está pasando con las jubilaciones, con las amas de casa? ¿Qué pasa cuando el 50% del trabajador en este país que se identifica como empleado es empleado mal pagado, tercerizado, que está por fuera de la formalidad, que ese es otro tema de debate ya más profundo? Entonces ahí es donde debe reaccionar la organización. Entonces, a lo que voy. A nosotros nos corresponde, y digo a nosotros porque no viene sola, este es un gran trabajo en colectivo y lo he dicho con absoluta claridad, a nosotros nos corresponde preparar una organización política fuerte, que vuelva a sintonizar y vuelva a conectar con esos intereses ciudadanos para satisfacción de necesidades materiales, pero también para necesidades espirituales. La desesperanza no nos puede seguir ganando. Y hay solo el hecho de un abrazo. ¿Cuánto cambia la relación política de la sociedad? Porque todo es político. Y esa es otra de las tareas que tenemos para el debate social. En este escenario complejo que vive ahora mismo el Ecuador, en donde el crimen organizado ha cooptado muchísimos espacios, ¿cómo hacer entonces para que en el partido político no se filtre o tal vez depurar incluso a quienes están relacionados con el crimen organizado? A ver, eso sin contemplación. Insisto, la ética es una línea roja. No somos como ADN que tapa los actos relacionadas al narcotráfico con su propio gobierno. No vamos a hacer así. Por eso es que el Consejo de Ética y Disciplina tiene una gran tarea. Pero también las y los representantes de la organización política. Pero ¿cómo puede ser posible que mientras nosotros estamos debatiendo esto y nuestros votos de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea están absolutamente dispuestos a fiscalizar la relación de los jueces y estas resoluciones a favor de personas involucradas en el narcotráfico, sea la bancada de ADN, es decir, la bancada del oficialismo, quienes tapan, evitan, inhiben, cubren esas relaciones? Y me refiero no a casos de hace 1 o 2 meses, me refiero al caso de la semana anterior. Mientras se disponía el juicio político contra el señor Godoy, la bancada de ADN boicoteaba y no permitió que se avance con la fiscalización frente al juez que estaba, o más bien dicho, frente a la fiscalización del proceso para evidenciar qué pasó con el gobierno y la presentación de las pruebas frente al negro Willy, que luego salió libre en Europa.
Pero no, entonces ese tipo de cosas no nos puede pasar. Pero ustedes, Gabriela, con todo respeto, no hicieron lo mismo cuando fueron mayoría en la Asamblea Nacional en 2013, que eran 100 de 137, y donde a la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, la bautizaron como la Comisión de Archivo, porque no avanzaba en los procesos de fiscalización. No están hoy viviendo lo mismo que, en cambio, los otros que hoy son poder vivieron cuando ustedes eran poder. Bueno, estamos hablando de tiempos diferentes y causas diferentes. Pero las Primero, formas son las mismas. No, y voy a decirlo ¿Cuáles porque son los pues cambios? presidí la ¿Cuál es la Asamblea diferencia? 4 años. Ujú. Cuando nosotros abríamos un proceso de fiscalización, tenían que presentarse las pruebas y en ese marco avanzar. Ojo, que en la comisión de fiscalización también participaban las otras bancadas. Pues, cierto es que éramos mayoría, pero en todas participaban diferentes bancadas. Segundo, estábamos hablando, y yo sé que este comentario se refiere mucho porque en ese momento un ex asambleísta, incluso de la fuerza política, ex Alianza País, se pasó diciendo que no se había realizado fiscalización. Yo les decía, revisamos solamente la información pública que transparentábamos sí en la Asamblea Nacional de aquel momento, porque además generamos un mecanismo de transparencia pública del trabajo legislativo. ¿Cuántos casos de fiscalización se llevaron? ¿Cuántas personas fueron expuestas? Parte del mismo gobierno. ¿Cuántas personas no solo fueron expulsadas, sino cuántas personas tuvieron que someterse a la justicia? Hoy lo que están haciendo, en cambio, es torpedear actos directos que están relacionados al narcotráfico, al crimen organizado. Entonces, esa es la gran diferencia. A mí siempre me dicen que a ti te tocó la fácil porque tenía 100. Bueno, los 100 éramos bastante diferentes y diferentes procedencias, pensamiento político, etcétera. Eso era parte de la conformación de la bancada de ese entonces. Tuvimos muchas discusiones. Fue la única asamblea que salió con una aprobación del 46%, habiendo tomado temas financieros, temas económicos, código penal, temas del código ambiental, derechos de la naturaleza. Hicimos consultas prelegislativas porque escuchamos a la gente en los temas Pero que del nos otro competen. lado, del Hoy, sector de la ¿qué oposición, que tenemos? eran 30 y pico, siempre les acusaron a ustedes de blindar al gobierno del presidente Correa y de bloquear Pero la además fiscalización. también participaban y también iban a territorio y también eran partícipes de los procesos legislativos y de fiscalización. Jamás se les bloqueó una participación, más bien yo hablaba mucho con ellos y motivaba que estén, que vayan, que escuchen. Yo creo que comparar procesos legislativos en este momento, y no lo digo con vanidad, sino con absoluta racionalidad de las cifras, los datos, etcétera, no viene al caso. Gabriela, y volviendo, digamos, a esta depuración y a esta fiscalización, si se quiere que se va a hacer dentro de la Revolución Ciudadana, quiero preguntarle sobre el caso específico de María Fernanda Vargas, alcaldesa de Simón Bolívar. En los últimos días ha habido publicaciones periodísticas en donde ella habría tenido una relación directa, chats, etcétera, con Leandro Norero. ¿Qué decir sobre eso desde la Revolución Ciudadana, por ejemplo, en este caso, qué se está haciendo? Bueno, en este caso, insisto, sin contemplaciones, nosotros no vamos a tapar algo que es tan grave y problemático para el país. Hoy tenemos reunión del buró, se lo topará, pero Gustavo Yalgui está en conocimiento y la Comisión de Ética y Disciplina tiene que actuar de manera inmediata. ¿Qué podría pasar? Bueno, esperemos que sea absolutamente un mensaje absolutamente radical en el sentido de que son cosas que no se pueden permitir en una organización política en el momento en el que está pasando el país. Y eso lo vamos a hacer muy tajante. ¿Se la podría expulsar a ella de la Revolución Ciudadana? Eso es, cuando hay sanciones graves, cuando hay actos graves, hay sanciones que son disciplinarias de ese nivel. Así que yo espero dar celeridad, porque definitivamente tenemos algunos procesos en marcha, algunos temas pendientes, pero los temas urgentes tienen que resolverse con la mínima urgencia y sin perder tiempo. Hay una postura suya que, a propósito del proceso de este fin de semana, se popularizó, se viralizó en redes, algún discurso suyo, no sé en qué acto internacional, defendiendo a Venezuela y defendiendo a Cuba. ¿Usted reconoce el proceso electoral de 2024 en Venezuela, pese a que el gobierno del presidente Maduro nunca presentó las actas, pese a que desde la oposición permanentemente se dijo que Maduro perdió, que quien ganó fue Edmundo González? ¿Usted le reconoce al gobierno de Venezuela? Mira, a mí me parece, Fabricio, que en esto siempre hay que ser lo más objetivos posibles. Recién pasamos las elecciones de Honduras. ¿Ya? En las elecciones de Honduras se demoraron 46 días en dar el veredicto del ganador y nunca presentaron pruebas. ¿Fue el escándalo internacional? No, es que no importaban las actas, importa el petróleo. Y yo creo que en ese sentido he sido absolutamente enfática. Puede caernos mal o puede caernos bien una persona. Todos tenemos afectos y también tenemos desafectos, somos seres humanos. El asunto es que en serio, justificar el bombardeo y el secuestro de una persona invadiendo la autodeterminación de los pueblos, que es principio fundamental, incluso de la Carta de las Naciones Unidas. Estamos ya acostumbrados a bajarnos la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, no se reconoce, por ejemplo, que las medidas unilaterales han acabado con la economía de muchísimos países. Nosotros no estamos ¿Usted se refiere a defendiendo... Cuba y Venezuela? Por supuesto. A los dos, por el bloqueo de Estados Unidos. Más de 60 años, va a cumplir 70 años. ¿Usted no de bloqueo. reconoce los excesos del gobierno del presidente Maduro en términos democráticos, Gabriela? Bueno, el país más inseguro y violento del continente somos nosotros. Al día de hoy es Ecuador. Entonces, si vamos por eso, Pero en ¿cuál Venezuela debería no se ser han la verdadera? respetado los valores democráticos. ¿Cuál debería ser la verdadera dictadura? ¿Qué es lo que tachamos como dictadura? No, esos son debates más profundos que no los vamos a dar en este Ojo, que momento. por si acaso le digo una cosa, yo lo dije públicamente. Yo repudié públicamente la captura de Nicolás Maduro y cómo ingresaron las fuerzas estadounidenses, pero al mismo tiempo, mi posición, la mía, la expresora a mi audiencia, es que en Venezuela no se está viviendo una democracia. Bueno, deberíamos reconocer qué tipo de democracia.
Yo creo que eso lo venimos debatiendo muchísimo tiempo. La democracia, vivimos en un estado liberal burgués, la democracia es una democracia liberal. Eso se ha ido, esto tiene vigencia de 200 años, desde el origen de nuestras repúblicas. Eso se ha ido cambiando y las poblaciones tienen otras demandas. Ese debería ser el debate. ¿Qué está en verdadero juego de nuestra región? Y que Ecuador no se salva. Ecuador no se salva. A Venezuela lo invadió para el secuestro de un presidente de Estados Unidos. En Ecuador está la cooperación militar estadounidense, acompañada por la CIA y el Mossad, que eso tiene afectaciones gravísimas para el tema de derechos humanos y del orden militar, geopolítico y geoeconómico. El tema aquí es cómo simplemente dejamos en mano de la autodeterminación de los pueblos lo que deciden. Los que conocemos los procesos más a fondo, porque lo hemos vivido, los hemos evidenciado, sabemos que la democracia se llena también de gente, que no es un tema de ir a las urnas cada 4, 5, 6 años a dar el voto. Es un tema de profundo sentir social y popular. Eso es lo que debemos observar. Y en ese sentido, aún más agravante y deplorable es la utilización. Bueno, sabemos que desde el origen, por ejemplo, el premio Nobel, pues desde el origen puede ser cuestionable, pero no puede ser como una persona que llama a invadir a su país, con todo lo que eso significa en muertes y en daño económico, productivo, social, pueda recibir ese premio Nobel y después írselo a entregar a quien le invadió. Bueno, esos son los temas de debate. ¿Y cómo le ve a Delcy Rodríguez hoy usted? Líneas? ¿Qué piensa de la presidenta encargada de Venezuela en este momento? Mira, yo conozco personalmente a Delcy, y lo voy a decir desde lo personal y también lo voy a decir desde lo político. Desde lo personal, Delcy Rodríguez es una de las personas y de las mujeres más formadas y estrategas que tenemos en esta región. Es la que ha estado a cargo justamente del sostenimiento de toda la resistencia económica frente al bloqueo. Y recordemos que según la CEPAL, en su último informe del 2025, el país que muestra crecimiento estable, eso quiere decir que ha ido de un menos a más de manera estable, es Venezuela. Pueden ubicarlo ustedes, no podemos decir que la CEPAL es chavista. Y por si acaso esta no es una defensa a capa y espada de algún proceso político, no, es solamente mirar cifras, mirar datos y sobre todo respetar, insisto, lo que los pueblos están determinando. Déjeme insistir en lo que le pregunté. ¿Venezuela, desde su punto de vista, vive una democracia? Yo creo que deberíamos preguntarnos si Ecuador estamos viviendo una democracia. ¿Y en Venezuela? Bueno, Venezuela tiene su proceso. Y ahora es un proceso atacado por una fuerza injerencista. Un par de cosas. Esto me recuerda muchísimo a los debates de los 80 y de los 90 frente al Plan Cóndor. Un par de cosas finales antes de que se me vaya la primera. Usted estaba en México y usted lo dijo hace minutos, cumpliendo, entiendo, algún encargo de la presidenta Sheinbaum. ¿Usted renunció o va a renunciar a ese cargo? ¿Renunció? Sí, ¿Usted se va a quedar aquí en el país o va a regresar a México y va a ir y venir? ¿Cuál es la estrategia? Pero no, me quedo. Pues ya acá. vine. Ayer dije algo. Yo soy otabaleña, como ustedes saben, imbabureña, y cuando decimos se fue a volver es de veras. Pues me fui a volver. Aquí estamos porque hay una tarea muy fuerte que asumir. Por supuesto que vamos a estar visitando los países de América Latina, principalmente la relación con los organismos internacionales y partidarios. Para nadie es ajeno que yo soy latinoamericanista. Tengo 42 años y más de la mitad de mi vida he pasado en el latinoamericanismo. Creo además que México es un gran soporte para la región, ya hablando en términos continentales incluso. Creo que se está ahí, justamente hay un llamado en qué tipo de procesos políticos debemos generar. En este sentido, yo creo que frente a lo que estamos viviendo en el Ecuador, el único llamado es construir un proyecto humanista y lo que eso significa. Y yo creo que en ese sentido lo que está pasando en México es justamente una muestra absolutamente clara. Fabricio, en México tuve algunas experiencias, empecé a trabajar en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, luego fundamos el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, directamente relacionados a capacitación y formación política de cuadros de organizaciones políticas y sociales de la región. Este último año, a raíz de la creación de la Secretaría Federal de las Mujeres, estuve colaborando justamente con mi amiga y compañera secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Asambleas populares ciudadanas, escuchar a las mujeres en territorio, mecanismos para combatir la violencia desde el territorio y con la organización de las mujeres y la organización social. Ahí hay un gran potencial. Y yo creo que las más afectadas siempre de nuestros procesos, más cuando vivimos ámbitos de violencia y de fascismo como lo que estamos viviendo en el Ecuador, son las mujeres las más perjudicadas. Son las mujeres las que más están padeciendo, no solamente el tema de empobrecimiento, sino también el tema de salud mental y psicológica. Y ahí yo creo que hay una gran tarea por hacer, que no solamente es parte de la organización política, sino también parte de ese conectar y de organización social. Ya para ir finalizando, Gabriela, solo así, en 30 segunditos y de manera específica, usted decía en la convención, el arte de vencer se aprende de las derrotas. ¿Qué han aprendido de las derrotas que ha tenido la Revolución Ciudadana? Primero tenemos que regresar a hacer comunicación política. Y eso quiere decir justamente la disputa del sentido común, de la verdad, de la razón. No puede decir que la verdad sea un tema que ahora, con el llamado posverdad, que también es un tema muy de debate, ya se asuma que los fake news o la inteligencia artificial, y esto es un llamado también, la violencia digital, que trae gran componente de género, da una gran golpe al tejido social y a la dignidad. Esto es un llamado a todas y todas la sociedad. No consumamos, como podríamos decir, no consumamos porquerías. Hay un gran ataque por ahí. Pero yo creo que en este sentido,
sobre todo, esa guerra y esa disputa tiene que volvernos a valores y principios fundamentales. Ese es el principal mensaje que traemos. ¿Usted va a ser permeable a la crítica, Gabriela? Fabricio, ya. Le pregunto, A a ver, esta persona que ha pasado por todo lo que ha tenido que pasar, imagínense. Sí, pero si por soy ejemplo, permeable y a o no a la propósito de un crítica. mensaje que recibo, hay una actitud. Le voy a leer el mensaje que me escribe alguien, que me pide que le pregunte si con usted va a cambiar esa práctica marcatista de desconfianza generalizada frente a cualquier persona que haya sido crítica del RC, no enemiga, declarada, sino como crítica. Y me preguntan, ¿hay ética sin capacidad de aceptar críticas y autocrítica? Ahí va mi pregunta. Si van a aceptar la crítica, ojo, de la gente que critica, de quienes eventualmente les criticamos, pero de pronto nos lanzan un montón ahí de ataques. ¿Van a ser permeables a la crítica? ¿Usted va a ser permeable a la crítica? Insisto, mi vida misma lo ha demostrado, pero en ese sentido, yo creo que hay que evaluar y hay que tener una valoración muy concreta de los aprendizajes y también de las lecciones, como decía Andrea. Aprender de esas lecciones. ¿Usted Yo creo que eso aprendido? nos falta más sabiduría. ¿Usted ha aprendido? Pues la vida nos ha enseñado La muchísimo. Gabriela Fabricio. Rivadeneira, versión 2026, es una Gabriela Rivadeneira mucho más madura que aquella que dejó la presidencia de la Asamblea en 2017. Siempre hay más aprendizajes y siempre hay más 9 años maduración. después es otra Gabriela Rivadeneira. No sé si sea otra Gabriela Rivadeneira, Me pero creo refiero que es desde una la Gabriela madurez Rivadeneira. Sí, por supuesto. Y eso lo vamos a demostrar, no hace falta que lo diga, lo vamos a demostrar. Esa es la tarea, y yo creo que, insisto, esto va a ser un equipo, no va a ser en solitario. Y pues la crítica siempre bienvenida en el marco de construir, porque también hay una crítica destructiva que solamente busca justamente aniquilar y desacreditar. Y yo creo que ese también es el llamado a la madurez política y a elevar el nivel del debate político de todos los sectores, tanto representantes políticos, tanto como militancia, tanto como periodismo, medios de comunicación, de la sociedad. No puede ser que ahora escuchemos un parlamentario en la asamblea que se dirija con insultos, burlas, decadencia, que hayamos perdido el sentido del debate como parte de la enseñanza y de la formación popular. Yo creo que eso hay que recuperarlo. Entonces, críticas sí. Inhumanizarnos, desacreditarnos o que la crítica se vuelva destructiva, yo creo que de eso ya hemos tenido bastante. Gabriela, valoro que haya aceptado esta entrevista inmediatamente después de su elección para un poquito explorar, y se me quedan un montón de preguntas, pero el tiempo es corto, explorar un poquito el derrotero que se viene luego de su elección el último fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Oh, gracias, Fabricio. Gracias, Andrea, y a las órdenes. Gracias a Gabriela todos. Rivadeneira Burbano, quien fue ungida ayer como presidenta nacional de Revolución Ciudadana.